Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, espero que estén todos muy bien en sus casitas, cuidándose. Mi nombre es Tatiana Alarcón, soy fonoaudióloga, trabajo hace muchos años con niños, el gusto de aprender con ellos y estoy muy contenta de haber sido invitada a este ciclo de charlas, a participar comentándole algunos temas que me parecen relevantes y de interés, sobre todo en este periodo tan particular, tan complejo, pero también tan lleno de oportunidades para aprender cosas. Y de ahí la motivación de que esta charla sea enfocada a buscar que ustedes puedan conocer al respecto de contenidos eh, para poder trabajar con sus hijos en casa, contenidos que probablemente cotidianamente están resolviendo, pero no han tenido la suerte o la oportunidad de conocer su definición y su nombre. Entonces, la motivación de esta charla es, ¿no es cierto?, una aproximación a conocer las funciones ejecutivas. El entrenamiento de funciones ejecutivas en niños con síndrome de Down para favorecer una mejor y mayor adaptación a su entorno. Para poder hablar de las funciones ejecutivas, entonces les tengo que comentar qué son, ¿cierto? Bueno, son un grupo de habilidades cognitivas que se han estudiado desde algunos años atrás y que hemos tenido la suerte hoy día de connotar al respecto de la ubicación en el cerebro, en el lóbulo frontal, y que se ha podido demostrar lo relevante que son en el desarrollo de los niños para generar en ellos situaciones, ¿no es cierto?, de adaptación, aprendizajes y conductas de regulación. Incluye una gran variedad de destrezas, tales como, por ejemplo, la capacidad de generar metas que queremos alcanzar y paulatinamente todos los pasos que tenemos que lograr para llegar a cumplirlas. Todo lo que uno se propone requiere de esfuerzo y de trabajo para cumplirlo, sobre todo con nuestros niños cuando evidencian inmadurez o dificultad en el proceso de adquisición de ciertas habilidades o recursos. La flexibilidad de pensamiento, por ejemplo, la inhibición de respuestas automáticas, son elementos fundamentales para aprender. Si lo podemos llevar al plano práctico de lo que nos está ocurriendo hoy, estamos en pleno desarrollo de activar estas funciones ejecutivas al tener que mantenernos encerrados, regulados en un espacio muchas veces pequeño, en actividades que no siempre son las que a lo mejor quisiéramos otorgar, y estamos obligados a adaptarnos. Para poder hacer eso, funcionan estas habilidades, se activan estos recursos. El flexibilizarnos al entender que no voy a ir a trabajar a la oficina y tengo que trabajar en casa, en el comedor o en la habitación o en algún lugar que no está preparado para eso, que no está acondicionado originalmente para eso, pero yo cedo y flexibilizo lo que tenía idealmente preparado para y me adapto. Eso mismo, el hecho de, por ejemplo, permanecer en esta cuarentena y no poder salir libremente y tener que sacar un permiso y tener que hacer una fila en donde tengo que controlar el impulso de querer salir porque yo tengo ganas de salir y no quiero que nadie me pregunte si tengo o no tengo un permiso. Estoy haciendo funcionar mis habilidades y mis funciones ejecutivas para controlarme, para retener todo este impulso de querer hacer cosas con la naturalidad que siempre he hecho, y me adapto a este nuevo contexto. Y en fin, ¿no es cierto?, la posibilidad de la autorregulación de mi comportamiento.
y muy relevante al respecto de lo que me toca como fonoaudióloga, las funciones ejecutivas son fundamentales para conseguir avances a nivel lingüístico, a nivel del desarrollo del lenguaje en los niños. Ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, estas funciones ejecutivas son capacidades mentales necesarias para llevar a cabo conductas que nos permitan conseguir objetivos e integrarnos socialmente. Y entonces, para mí, es súper relevante que ustedes puedan conocer de ellas y entender que son ustedes los principales agentes, los principales protagonistas, gestores de estimular estas ejecutivas en nuestros niños en casa. ¿Para qué sirven las funciones ejecutivas? Bueno, en nuestra vida diaria las necesitamos para desenvolvernos y, como ya dije, para poder adaptarnos. Son varias. Yo voy a hablar principalmente de las que creo relevantes en el periodo en el que están nuestros niños al inicio, ¿no es cierto?, de las jornadas de aprendizaje, principalmente entre los 2 y los 5 años, una etapa súper crucial, sumamente importante para favorecer aprendizajes, especialmente del lenguaje. La memoria de trabajo, la posibilidad de retener contenidos, ¿cierto?, para usarlos en el momento que corresponde, la flexibilidad, la capacidad de generar una flexibilidad frente a ciertas cosas que yo estaba previsto o pensaba que podía hacer. Ya vamos a ir dando ejemplos más específicos, y el control inhibitorio. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a jugar, cuando los niños tienen que enfrentar alguna situación, tienen que respetar turnos, ¿cierto? No pueden abalanzarse a querer siempre estar hablando y participando, porque si no, no se genera interacción. El que un niño sea capaz de regular un turno es control inhibitorio. El que el niño quiera un juguete y esté jugando todo ese rato con el juguete, pero llega un amigo y se lo pide, es la flexibilidad de entregar este juguete que yo tengo, ya bueno, para que juguemos juntos, lo comparto. La memoria para saber que si estamos jugando a un juego en el que teníamos que recordar las distintas acciones que estamos haciendo. Por ejemplo, en un memorice, la memoria es fundamental. Por ejemplo, para nombrar y para jugar a un juego colaborativo, entender qué hice yo y qué hiciste tú para que este juego vaya fluyendo en la interacción. Incluso el recordar el nombre de mi compañero con el que estoy jugando es fundamental para que el vínculo al estar jugando se nutra y continúe fortaleciéndose. Para poner atención, estoy en la sala, estoy en clase, estoy con mi mamá, estoy estudiando, estoy haciendo tarea y escucho afuera que ladra un perro, veo afuera que pasa el camión de bomberos, pero tengo que ser capaz de control inhibitorio de los estímulos que tengo alrededor que no están en este momento, siento los relevantes para poner atención en la instrucción que me están dando. Yo tengo que ser capaz de regular, de autogestionarme para poner atención en lo que me están pidiendo que ponga atención para que ingrese la información, y al ingresar la información, generar memoria y aprender. Y adaptarme a lo que está ocurriendo. Cuando, por ejemplo, no me frustro al equivocarme, cuando me doy cuenta que la posibilidad de aprender implica el que una vez realizo una acción y puede ser que me equivoque y no me salga bien, pero la próxima vez que la vuelvo a realizar, ya me di cuenta qué cosas tengo que corregir para que me resulte mejor. En cada proceso de aprendizaje, incluidas estas tres, para mí, fundamentales funciones ejecutivas. Para aprender, para entretenerse haciéndolo, para continuar motivado en seguir. Cuando yo aprendo un contenido inicial, por ejemplo, los números, y retengo la información al respecto de los números, memoria,
logro usar estos números para generar asociaciones con ellos, relaciones y operaciones, y puedo sumar. ¿Por qué? Porque retuve información inicial que me permitió seguir evolucionando con el contenido. Para relacionarnos y comunicarnos, las funciones ejecutivas son fundamentales para poner atención en el otro, para escuchar lo que me está diciendo. Cuando yo escucho el contenido de lo que el otro me comenta y puedo continuar en una conversación porque retuve memoria, la información, mantuve el tópico de conversación con él, aunque no me gustaba el tema, control inhibitorio, flexibilidad frente a mantener la conversación para después llevarlo al tema que a mí me convoca, que a mí me motiva, que a mí me gusta. O sea, definitivamente el poder entender que si yo entreno estas habilidades ejecutivas, puedo favorecer aprendizaje, desarrollo del lenguaje, de la comunicación y por lo tanto conductas de adaptación a los distintos contextos. Entonces es maravilloso percibir que antes de pensar en que un niño, por ejemplo, aprenda cierto contenido, tengo que observar su conducta y su comportamiento. Muchas veces los comportamientos en casa, en vista de la posibilidad de contener afectivamente, a veces incluso llegando a la sobreprotección, dificulta el que un niño enfrente situaciones nuevas para adaptarse. De ahí que también enfrentamos, ¿no es cierto?, el desarrollo de funciones ejecutivas cuando motivamos a nuestros niños a hacer no necesariamente les gustan o quisieran hacer naturalmente. El enfrentarse a una situación nueva, el salir en un escenario, el hacer un baile, el moverse en público, el hablar frente a los demás, el enfrentar un contexto distinto que nunca he visto, son todas situaciones nuevas que en la medida que nosotros contenemos, que nosotros reforzamos y que entendemos que podemos estimular en ellos, le vamos a permitir la adaptación. Tal como hoy día, la posibilidad de que ellos entiendan que para salir en ciertas situaciones tienen que usar mascarilla, ellos están, en vista de la contención y la información y la estimulación que les están dando ustedes y los medios de comunicación, retroalimentando y estimulando para que flexibilicen y se coloquen algo que no quieren, se controlen en el control inhibitorio para que no se la quiten, y la mantengan porque entienden con la memoria que es una conducta de protección en el contexto actual. Entonces, podemos dar ejemplos más concretos y claros al respecto de la memoria de trabajo, ¿no es cierto? Que es esta capacidad para mantener la información en la mente con el objeto de completar una tarea. La mayoría de las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana requieren de la memoria, de retener la información. Si yo me quiero vestir, tengo que recordar qué cosas me tengo que poner primero, qué cosas me tengo que poner después. Si yo quiero pedir a mi hijo que me traiga una fruta de la cocina y no logra recordar y retener el nombre de la fruta, no vamos a cumplir la tarea del seguimiento de una instrucción. Entonces es súper importante entender que esta memoria de trabajo, que se define como una habilidad ejecutiva fundamental, es tremendamente relevante de entrenar y de trabajar. Y más aún entendiendo que se divide en memorias fonológicas, que son los sonidos, el retener sonidos para el lenguaje, en memoria semántica, que es el contenido, las palabras, las cosas que nombramos, y lo visoespacial, todo lo que tiene que ver con lo que a nuestro alrededor está y nos sitúa en el aquí, en el ahora. Comienza esta memoria de trabajo a poder estimularse y manifestarse, ¿no es cierto?, entre ya los 7 meses de edad. Nosotros podemos enfatizar la estimulación y juegos en nuestros niños que favorezcan en ellos retener información. Y suele suceder, específicamente al respecto del lenguaje, que nosotros minimizamos el nombrar palabras o el reiterar en ciertos contenidos
que claramente son estrategias para que ellos consigan la memoria. Está demostrado, por ejemplo, que para que un niño aumente de vocabulario, debe al menos escuchar una palabra 1000 a 3000 veces. Y entonces nosotros reducimos esta estimulación cuando lo decimos, pásame eso, pásame esto, pásame aquello, pásame, y no nombramos las cosas por su nombre. Para poder entrenar a nuestros hijos en lo cotidiano respecto del lenguaje, por ejemplo, es fundamental la reiteración de esta estimulación para favorecer la memoria de trabajo. La flexibilidad, que se refiere a la capacidad o a la habilidad de cambiar rápidamente una respuesta a otra empleando estrategias alternativas. Queremos que nuestros hijos aprendan los colores, por ejemplo, pero él aprendió el color rojo y pinta con el color rojo y quiere nombrar el rojo y quiere ponerse el color rojo. Este tema es súper importante de conocer y de entender, porque lo que ustedes en sus casas pueden favorecer para el desarrollo es fundamental a la hora de enfrentar las terapias. Como ejemplo, en la consulta atendía a un pequeñito que llegaba todos los días con una polera y ropa naranja, porque le gustaba el color naranjo, pero la atención que cada vez que iba a la consulta, nuevamente con ropa de color naranjo. Cuando pintaba sus dibujos, todo era de color naranjo, el sol, el pasto, el árbol. Cuando empiezo a indagar y a motivar al uso de otros colores, él inicialmente se resiste, pero cuando se realiza el modelaje y se indica, no, el árbol no es naranjo, píntalo de color verde y el tronco café, él inicialmente se resiste, pero continúa. Cuando entrevisto a los padres y pregunto qué pasa con esto, le digo, yo necesito que ustedes me ayuden para que él flexibilice frente a ese comportamiento, porque lo que está ocurriendo le está restringiendo, lo está rigidizando y no le está permitiendo aprender nuevos colores. Por lo tanto, no le pongan ropa naranja. Y los papás me dicen, no, es que no tiene, porque nosotros le compramos todo de color naranjo. De ahí lo relevante de que ustedes como padres entiendan el valor y la necesidad de conocer en qué consisten estas habilidades, que son situaciones en las cuales uno sin querer en casa, muchas veces porque está ocupado trabajando, por quizá exceso de el querer consentir, no podemos, no ponemos límite a ciertos requerimientos de los niños. También tengo casos como niños que juegan solamente con auto, y cuando los papás le compran juguete, le compran solamente auto, y cuando llega la familia en Navidad, le regala solo auto. Claramente ese niño se mantiene rígido, se mantiene sin posibilidad de flexibilizar frente al explorar, indagar y jugar con nuevos juegos, que obviamente van a repercutir en que no pueda socializar adecuadamente, porque los niños juegan a múltiples cosas, y si él se queda con un solo tipo de juego va a restringir la posibilidad de integrarse, y entonces, en vista de este mantenimiento nuestro como familia, de que él continúe en su zona de confort, porque no nos gusta que llore, porque no nos gusta que reclame, porque no nos gusta que no, decirle no, le dificultamos la madurez de estas funciones. Por lo tanto, cuando se dan instrucciones y se le dice ya, pero no le compren más autos, y entonces la mamá me dice, sí, pero es que cuando yo le paso otro juego me lo tira lejos. Bueno, entonces tú tienes que modelarlo, tomarlo, jugar unos minutitos con él, muy cortito, que él vea de qué se trata, que se entretenga, y después lo dejas. No puede libre expresión, o sea, el control inhibitorio, cada vez que tú te enfrentas a mostrarle o motivarle otro juego, que él reaccione inadecuadamente, porque si tú le permites, no estás nuevamente trabajando en el control inhibitorio. Por eso es tan relevante, porque están en las conductas cotidianas de la vida diaria. Implica un análisis de las consecuencias de la propia conducta y un aprendizaje de los errores. El tener el desarrollo de esta flexibilidad me permite enfrentar con una mayor tolerancia
los errores, el darme cuenta que la primera vez, si no me resulta porque no calzo, no lo voy a tirar lejos, sino que voy a seguir probando hasta lograr calzar, y comienzo a hacer cada vez más preciso mis movimientos, y estoy mejorando en cada una de las etapas que requiero para proponerme metas más complejas. Se estima que la flexibilidad cognitiva aparece entre los 3 y los 5 años, cuando el niño se le facilita cambiar a una regla por otra, por lo tanto los niños tienen la capacidad. El tema es que nosotros como adultos y familia le favorezcamos a ellos el que se enfrenten a, a flexibilizarse, ¿sí? A no mantenerlos en su estado de confort, a aprender a decirles muy respetuosamente, tal vez no, no tenerle miedo a decir no. Y entonces este control inhibitorio, junto a esto que estoy comentando, ¿no es cierto?, de regular en ellos sus conductas impulsivas, es la habilidad para resistir a los impulsos y detener una conducta en un momento apropiado. Si yo voy a ir a un cumpleaños con mi hijo, y mi hijo entra corriendo y quiso torta, y entonces fue y agarró un pedazo, inmediatamente él genera un rechazo al respecto de los otros niños que querían que el momento de la torta fuera con canto, por ejemplo. Él no reguló su impulso, él vio la torta y quiso tomar un pedazo. Eh, es un ejemplo que parece burdo, pero ha pasado. Yo estoy contando cosas reales. El que los niños no esperen, no escuchen, dificulta el que pongan atención para poner nuevos contenidos que manejar e interactuar. Si yo tengo más palabras, si yo tengo más contenidos que comentarle a un amigo, entonces va a ser más fluida la conversación y voy a ir en escalada desarrollando más habilidades para comunicarme mejor. Pero si yo me arrebato, si yo cuando converso no te escucho porque no controlo, si cuando estoy jugando en vez de pedirte te quito el juego, si yo cuando tú estás en medio del rompecabezas te lo arrebato y no soy capaz de esperar a que tú termines para que yo juegue, claramente genera distanciamiento y rechazo del grupo social. Entonces, el que una persona, un niño, logre controlar e inhibir este impulso es tremendamente relevante para seguir aprendiendo. Entonces, cuando hablamos de dificultades en el procesamiento ejecutivo, ¿qué podemos decir? Que tenemos, por ejemplo, una dificultad para cambiar el foco de atención de una actividad a otra. Claro, efectivamente. No, mire, mi hijo pone atención, pero de repente quiere solamente hacer los números. Y cuando le muestro las letras, las tira lejos. Bueno, desgraciadamente le va a costar más entonces aprender a leer. Emocionarse demasiado y obsesionarse con cosas. Pucha, le gustan los juguetes, voy a acordar de Cars, que tengo un chiquitito que solamente le compra Cars y entonces se emociona porque cada vez que tiene un Cars anda con el Cars por todos lados y no puede dejar el Cars porque el día que el Cars se le quedó en la consulta porque se entretuvo jugando con otros juegos, por lo tanto la capacidad de flexibilizarse y de controlar sus impulsos la tiene, pero en su estado de confort, en su familia, se acuerda inmediatamente y se quiere llevar el auto. El tema es que en esa oportunidad él se olvidó y lo dejó. Y yo escucho llorar desde lejos porque el niño no logró contener su emoción atroz. Yo pensé que le había pasado algo, que le habían hecho nada, simplemente era porque se le había quedado el auto. Problemas para organizar sus pensamientos, cuando quieren organizar lo que quieren decir, y entonces están la profesora preguntando opiniones al respecto de lo que ocurrió en la clase, y él por el hecho de querer participar levanta la mano, pero dice un contenido absolutamente inatingente, los demás compañeros se ríen y encuentran que él no entiende nada. Entonces, la dificultad para saber dónde se pusieron sus cosas, dónde dejé mi mochila y dónde dejé el tener orden, el ser capaz de
programar mi conducta para facilitar los tiempos, la organización de mi tiempo, no estar buscándolo todo el rato, voy a hacer, ¿y dónde quedó el lápiz? ¿El lápiz? ¿Dónde dejé el lápiz? No me acuerdo, pero saber que en tal lugar puedo dejar el lápiz, que en tal lugar puedo dejar esta otra cosa, la memoria, me favorece la organización para seguir aprendiendo. Los problemas, ¿no es cierto?, para iniciar y completar tareas. Muchos niños evidencian este comportamiento y uno como padres les favorece. Estamos haciendo un juego y en la mitad del juego me aburrí y lo dejé y después saqué otro y después saqué otro y después tengo que ordenar y no puedo porque tengo todos los juegos desordenados. Eso también dificulta el incorporar nuevos aprendizajes. El que cuando yo quiera jugar con otro niño, el niño se entretenga jugando conmigo, porque podamos hacer un juego de inicio a fin y el juego tenga un sentido entretenido. La dificultad para priorizar, ¿no es cierto?, las tareas más relevantes, qué cosas se hacen primero, para no cometer torpezas en nuestro desarrollo, en nuestra práctica cotidiana. Nosotros podemos estar jugando, ¿no es cierto?, que preparemos jugo, y entonces hay que exprimir, y hay que exprimir todo, y después que exprimimos, vaciamos en un vaso. Entonces el niño ve que el jugo se exprimió, le gustó, y se quiso arrebatar el exprimidor sin colocarlo en el vaso, y entonces se le derramó y no lo probó. Situaciones que en lo cotidiano evidencian la madurez o la falta de este desarrollo ejecutivo. La dificultad para seguir una instrucción o una secuencia de pasos. Muchos niños, por ejemplo, evidencian dificultades en las funciones ejecutivas en las clases de educación física, donde el profesor da una instrucción que tiene que ver con continuar haciendo distintos pasos de un circuito. El niño llega a uno, se entretiene y se queda y continúa siguiendo el paso. El realizar un circuito implica memoria, flexibilidad y control inhibitorio. Y el niño que no logra realizar este circuito claramente tiene inmadurez y tenemos que estimularlo para que eso ocurra. Sentir pánico cuando cambian las normas o la rutina. No, pero es que hoy día me tocaba matemáticas. No, es que yo voy a hacer matemáticas porque me tocaba matemáticas. No, es que la profesora de matemáticas no está y hoy día te toca lenguaje. No, es que no voy a hacer lenguaje porque yo quería hacer matemáticas. No participa de la clase de lenguaje. Eso también dificulta el que se adapte y que él continúe, ¿no es cierto?, evolucionando en sus aprendizajes. Específicamente, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, con las funciones ejecutivas en los niños con síndrome de Down? A menudo los niños con síndrome de Down tienen dificultades, muchas, en el control de impulsos. Ellos se arrebatan, no esperan turno, no esperan terminar, si algo les motiva, lo quieren tomar, quieren resolver. Por una parte eso es maravilloso porque está manifestando la iniciativa, pero tenemos que enseñarles y que aprendan a mantener el control para que el proceso sea favorecedor de aprender y de adaptarse en la toma de decisiones. Y muchas veces, correlacionado con esto, nosotros cuando observamos en nuestros hijos alguna debilidad, sea cual sea la condición que ellos tengan, tendemos a sobreproteger y a anular sin querer la posibilidad de su toma de decisiones porque estamos constantemente asistiendo, constantemente conteniendo o protegiendo y desgraciadamente dificultando el proceso de autonomía, de la resolución de conflictos. Es genial cómo uno observa cuando un niño logra madurez en estas funciones ejecutivas iniciales, que son, nuevamente la repito, la memoria de trabajo, la flexibilidad y el control inhibitorio, que dan paso a otras más complejas, como por ejemplo la planeación o el planeamiento motriz o el planeamiento de ideas, la programación, ¿cierto? Hasta finalmente la resolución de conflictos, que es fundamental para enfrentar nuevos retos, para seguir evolucionando en lo que nos enfrentamos en la vida diaria. Entre otros aspectos, ¿no es cierto?, también el desarrollo de la autorregulación y del trabajo autónomo en los niños con síndrome de Down se ve muy deficitario y generalmente es a consecuencia de estas conductas, generalmente es porque los niños con síndrome de Down tienen serias dificultades en la madurez de las funciones ejecutivas.
muy poco control inhibitorio, muy poca flexibilidad, muy poca memoria. Son cosas relevantes, importantísimas de trabajar para favorecer en ellos el que participen, por ejemplo, en su salón, respetando las normas, siguiendo las instrucciones, adaptándose al resto de los niños, con los niños y al requerimiento de su curso. También evidenciamos, ¿no es cierto?, que lo principal, ya lo he dicho, ¿no es cierto?, que el control inhibitorio, la memoria y la flexibilidad se ve deficiente, pero al mismo tiempo es importante entender que si las entrenamos y las trabajamos, favorecen en los niños un autocontrol, la autorregulación y la posibilidad de adquirir nuevas habilidades, que es lo que les estaba mencionando. Y el logro, a su vez, ¿no es cierto?, ese logro permite la autonomía para la apropiación de nuevos comportamientos y la resolución de conflictos. Y por supuesto, el generar en ellos la satisfacción más grande con ellos y paulatinamente conformar una autoimagen positiva. Es sumamente interesante el entender que el trabajar o el conocer de las funciones ejecutivas no solo tiene que ver con los entrenamientos y las terapias que podamos realizar quienes estamos con los niños. También esta es un contenido tremendamente relevante para realizar en tareas cotidianas de la vida diaria. Por ejemplo, fundamental establecer la rutina de las comidas en la casa es un espacio tremendamente rico de oportunidades para que las trabajen. Podemos partir motivando a nuestro hijo a que ponga la mesa, a que recuerde el nombre de cada una de las partes que se utilizan para poner la mesa, que recuerde dónde están, memoria de trabajo, que recuerde cuál se pone primero y en qué lugar se pone la cuchara, en qué lugar se pone el tenedor, en qué lugar vamos a poner la servilleta, la memoria. Cuando nos sentamos, poder conversar y no arrebatarnos conversando, control inhibitorio. Saber que va a hablar primero el papá y va a contar lo que le ocurrió, después le va a tocar el turno al hijo, después le puede tocar el turno a la mamá, después le puede tocar el turno al otro hijo y se pueden ir turnando en opinar. Al mismo tiempo que trabajar en una conducta, en una situación contenida, afectiva y familiar, favorecemos que nuestra familia desarrolle de manera simple, entretenida, cotidiana, afectos y vínculos centrados a una conducta tan simple como es comer, como es almorzar. Y espero que no sea el caso de ustedes. Para mí es muy triste evidenciar lo que ha pasado en estos últimos años, donde les dan comida a los niños aparte y después los papás comen por separado o a veces en bandejas cada uno en su casa. Y este espacio que es excelente para poder estimular estas conductas y estas habilidades se pierde. El que, por ejemplo, sirvamos el jugo, no se lo servía a mi hijo primero y se lo servía al otro, o a lo mejor se acabó y vamos a tener que tomar todos un poquito. Nuevamente, la flexibilidad de entender, no se acabó, ahora hay que tomar agua, tomamos agua. No, es que yo no quería comer poroto, bueno, pero hoy día hay poroto, tienes que comer poroto. El enfrentarnos a todas esas cosas es trabajar funciones ejecutivas. Cuando, por ejemplo, motivamos a nuestros hijos en tareas domésticas colaborativas, en darnos cuenta que somos todos un equipo en la familia, que no se tiene que cargar la mano ni a uno ni a otro, y que nuestros hijos no son los príncipes, sino son también quienes pueden aprender en lo cotidiano a generar la autonomía para cuando más grande vivir su vida. Y es en esta etapa inicial donde se empiezan a formar estas habilidades. Darle a cada uno, en dependencia de su edad, ¿no es cierto?, una tarea relativa para sus habilidades. El aspirar, el recoger la ropa, llevarla a la ropa sucia, el regar las plantas, el barrer. Todas son tareas que nos ayudan a entrenar estas habilidades ejecutivas. No son situaciones que generan daño en un niño ni exigencias mayores a su requerimiento, por todo lo contrario, son cosas prácticas que los hacen sentirse parte de un todo, que es la familia, como integrante activo, y eso es maravilloso para retroalimentar su autoimagen positiva en el mundo.
que es la que después él traspasa en los distintos contextos sociales en los que está. Si nosotros educamos a nuestro hijo siempre atendiéndolo, siempre favoreciendo que esté cómodo, siempre siendo el primero, probablemente no lo van a invitar a compartir con amigos, porque no va a haber alguien en otro lugar que haga esa exclusión particular con él. Tenemos que formarlo para que se integre. Y asimismo, cuando enfrentamos tareas de aprendizajes con él, el tener, ¿no es cierto?, lugar específico donde trabajar, el motivarlo afectivamente, el que si quiere pintar, que ya lo comenté, de un color, nosotros podemos modelar, contener y estimular a que se amplíe, a que si hay una tarea que nos gusta, no le gusta más que la otra, igual la hacemos, pero le favorecemos que después pueda hacer la que él quiera. También estamos estimulando las funciones ejecutivas. En los juegos, como ya lo comenté, para integrarse a los grupos, el respetar las normas, el no ser el que siempre propone el juego, el que a lo mejor esta vez lo propongo yo, pero ahora te toca proponerlo a ti. El que no siempre es el que imita y sigue todo, sino también hay oportunidades en que le toca aportar con la iniciativa. Tenemos los dos casos. El jugar entretenido, el respetarse, el no hacer trampa, el seguir las reglas, como ya decía, en un memorice, en un rompecabezas, etc. Enfrentando nuevos desafíos cuando vamos a un parque y nos damos cuenta que no me subo nunca al columpio porque el hecho de columpiarme me aterra, pero no me subo al columpio, o el no tirarme por el refalín. Yo también tengo experiencias muy tristes de niños que motrizmente están muy inhibidos, muy inmaduros, y que obviamente todo el desarrollo motriz favorece el desarrollo motriz para poder hablar mejor, para poder escribir también. Por lo tanto, si no tenemos el grueso, es más difícil el fino. Y entonces, cuando enfrento al niño en mi consulta a que salte en la cama saltarina que tengo, el papá me dice, no, 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 es que no le gusta. Nosotros le compramos una, pero nunca se ha querido subir. Entonces yo lo tomo al niño, lo modelo, le muestro cómo es, el niño grita un poco, ¡ay, que no! Y a medida que yo lo contengo con fuerza, con la certeza de que no es nada terrible, le otorgo una experiencia entretenida y bueno, no quiso bajarse más de la cama saltarina. A veces el modelaje, ¿no es cierto?, con que nosotros contenemos a nuestros niños es tremendamente relevante. El simplemente que ellos digan no quiero, no significa que no tenga la oportunidad y la posibilidad de enfrentar ese aprendizaje. Por eso, las personas con síndrome de Down necesitan descomponer el proceso de enseñanza en un mayor número de pasos, no entender una meta como algo tremendo, sino que descomponerla. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo lea y escriba, pero claro, no quiere tomar el lápiz y por otro lado solamente quiere leer, pero números. Escucha, entonces no va a poder ni leer ni escribir. Entonces mi propuesta es que él aprenda paulatinamente a acercarse a todo el lápiz y a hacer trazos rectos, curvos, paulatinamente modelajes de letras. La primera vez no va a querer, pero si yo lo motivo, lo modelo y lo estimulo y mantengo la reiteración de esa estimulación, probablemente el niño lo va a conseguir. Es sumamente relevante entender que todos los procesos, como por ejemplo el aprender a andar en bicicleta, que puede ser algo tremendo, no, requiere de esfuerzo nuestro, porque vamos a tener que ayudar, acompañar procesos que entender que no son mágicos ni rápidos ni son inmediatos, sino que requieren de que un día se suba y conozca la bicicleta y a lo mejor no pedalee, pero al otro día se suba y ya empieza a mover de a poco las piernas, y al otro día vamos afirmándolo, pero lo vamos soltando de a poco, y al otro día ya lo empujamos y él va avanzando, y al otro día le podemos ir quitando de a poco las ruedas, o sea, drásticamente pasarle una bicicleta y que pueda andar, no lo va a realizar. A eso me refiero cuando hablo de que el proceso en el que él se enfrenta a los aprendizajes es importante observarlo con las etapas que requiere alcanzar el fin. Mediante el desarrollo de hábitos y rutinas, por ejemplo, se logran conductas automáticas
que favorecen esta adaptación. Es importantísimo para que un niño aprenda a hablar palabras nuevas, repetírselas constantemente, para que corrija la producción de la L. Es importantísimo corregirlo en las palabras que usa. Para que un niño respire, que tome aire por la nariz, que se acuerde, no basta con una vez. Él requiere de constantes refuerzos, constantes reiteraciones. El que un niño aprenda a incorporarse en tareas de rutina en casa no es que un día me ayude, es que todos los días colabore con las tareas de la casa para que ya empiecen a aparecer de manera automática. Eso permite consolidar los aprendizajes y esos aprendizajes permiten continuar siguiendo, ¿no es cierto?, con este aprendizaje. Lo más importante de destacar, ¿no es cierto?, la importancia de utilizar una metodología que medie. Muchos niños con síndrome de Down rechazan inicialmente por la inmadurez de estas funciones ejecutivas el enfrentarse a cosas nuevas, el enfrentarse a aprendizajes nuevos, y simplemente tiran los materiales o no quieren, y si yo me quedo, ya bueno, no quiso, se va a quedar disminuido al respecto de seguir aprendiendo. Por lo tanto, es fundamental la metodología centrada en la mediación y en la contención, ¿cierto? De contener, lo siento, bienes, no hay conversación, no hay discusión, no me voy a poner a conversar para convencerlo, lo voy a mediar, lo voy a lo voy a traer a que lea. ¿Mm? Sumamente importante, por eso creo que el rol de ustedes como padres en este proceso es fundamental, porque es el puente que nos va a permitir a nosotros, los terapeutas, poder hacer mejor la inclusión de contenidos especializados y específicos, pero la base, como ustedes están observando, se puede perfectamente trabajar en casa. Bueno, yo estoy fascinada de haber podido compartir este contenido con ustedes. Creo que es muy interesante el observar en lo cotidiano de qué manera enfrentamos las conductas que tienen nuestros hijos. Obsérvenlos más, mírenlos más analíticamente, traten de percibir, ¿no es cierto?, de ellos cómo están en memoria, en control inhibitorio, en flexibilidad. Ustedes pueden ser los gestores de un análisis importante que favorece solamente con el observar que están viendo la posibilidad de generar paulatinos cambios en este proceso. Sobre todo en esta época en la que estamos en una situación muy particular, encerraditos en la casa, las dificultades que van a ocurrir cuando los niños salgan también son sumamente relevantes. Yo aprovecho de comentarles que tengo niños en intervención y estoy muy orgullosa de sus padres porque han ido aprendiendo todos estos contenidos y lo están aplicando en tareas cotidianas. Y eso va a favorecer que cuando termine esta cuarentena, los niños van a poder retomar sus actividades sin la dificultad de enfrentarlas con conductas disruptivas. De ahí siento yo lo relevante de entenderlas. Si quieren cualquier otra, si tienen alguna duda, si quisieran resolver algo particular, ahí les dejo mi mail. Yo no tengo ningún problema en responder sus inquietudes. Ojalá, ¿no es cierto?, les surjan muchas, porque en la medida que surgen muchas inquietudes y dudas es cuando uno más aprende y puede aplicar en casa. Ha sido un gusto. Mi nombre es Tati Con. Nos estamos viendo.